una nueva entrevista. Hoy llega al mercado el gran lanzamiento de un nuevo ingrediente activo para cosméticos y nosotros tenemos el privilegio de traerles la exclusiva aquí en Cosmetic Latam. Tenemos la oportunidad de entrevistar a Francisco Fernández, Technical Sales Manager de CLR Berlin, una empresa que continuamente se encuentra innovando en formulaciones para cosméticos. Bienvenido nuevamente, Francisco, a la comunidad de la industria cosmética B2B. Muchas gracias, Vanessa. Buenos días a todos. Queremos que nos cuente todo sobre este lanzamiento, así que si estás de acuerdo y sin más preámbulos, empiezo con las preguntas. Muy bien. Un placer recibirlos aquí. El nuevo producto se llama Cutiware. ¿Cuál es la materia prima que utilizan y qué tiene de especial este producto? Vale. Bueno, pues fundamentalmente nosotros es un tema realmente interesante. Partimos de un alga que se llama la Galdiera sulfuraria, que es un alga que vive en condiciones realmente extremas. De hecho, se considera este alga como extremófila extrema. Por ejemplo, lo podemos encontrar en manantiales de azufre, por ejemplo en Islandia, donde está en entornos muy hostiles, en pHs de entre 0 y 4 y temperaturas realmente altas. Por lo tanto, la convierte en una alga de características muy extremas. Otro de los puntos también muy importantes es que incluso por estos fuertes efectos inductores que tiene de la autofagia, nosotros ya tenemos el alga patentada por CLR Berlin. Muy bien, ¿y cuál es el concepto principal de este ingrediente? Bueno, nosotros trabajamos en este producto como un concepto biotecnológico sobre el envejecimiento de la piel. Podemos decir que no se trataría de un producto anti-envejecimiento como los que hay otros en el mercado. Evidentemente, el mercado cosmético está lleno de productos anti-envejecimiento, pero nosotros tenemos un producto, un anti-envejecimiento que trabaja de una manera diferente a la normal, a la clásica. Lo que nosotros hacemos con Cutiware es no combatir los problemas normales o habituales del envejecimiento, sino ayudar a la piel a protegerse, a afrontar estos problemas relacionados con el envejecimiento. Por lo tanto, nuestros estudios in vivo e in vitro demuestran ciertamente que nosotros podemos trabajar en esta línea y, de hecho, nosotros vemos que es el único producto en el mercado que consigue trabajar un poco en esta línea con este concepto de trabajar para ayudar a la piel en el proceso de envejecimiento. ¿Y para qué tipo de formulaciones se puede considerar en la industria cosmética? Bueno, esto es realmente muy interesante porque este producto, Cutiware, es un producto que es realmente versátil. Podríamos estar hablando de fórmulas finales, como por ejemplo serum, fórmulas de cuidado de día, cuidado de noche, en cualquier caso siempre cuidado facial. Como rango de edad, que es uno de los puntos quizá más interesantes, nosotros estaríamos hablando o aconsejándolos para consumidores de entre los 25 y los 50 años. ¿Por qué? Bueno, porque es, digamos, un grupo demográfico que hemos visto que es un grupo demográfico que trabaja mucho con productos para luchar o trabajar contra el envejecimiento. Y por lo tanto son los que más compran este tipo de productos. A la edad de los 25 es cuando a veces empezamos a ver signos naturales del envejecimiento y es, como digo, este rango entre 25 y 50 años cuando más empezamos a comprar este tipo de productos. Por lo tanto, Cutiware va específicamente indicado para ellos. Además, este rango, digamos, de edad, hemos estudiado que el tipo de consumo que está actualmente utilizando sería un consumo de minimalista, que nosotros hemos llamado como piel minimalismo. ¿Qué quiere decir? Intenta reducir el número de productos que habitualmente compra para trabajar en la cosmética o para ayudar a su piel con la industria cosmética. Entonces, al disminuir el número de productos que ellos van a comprar, quieren obtener las mismas performances o incluso mejores con un único producto. Y por lo tanto nosotros podemos confirmar que con Cutiware podrá, digamos, obtener todos estos beneficios trabajando con un único producto. Qué bueno. Antes dijo que era para la cara y cómo actúa en la piel y qué beneficios puede ofrecer. Eso es. Pues nosotros fundamentalmente el concepto importante que habría que hablar cuando nosotros hablamos de cómo trabajar
sería el concepto de senescencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, la senescencia sería un proceso, una ruta alternativa que nuestras células tienen a la muerte celular. Y entonces es de vital importancia, es un proceso, como digo, completamente natural, pero es de vital importancia para suprimir o para disminuir la formación de células cancerígenas, para prevenir la formación de las mismas. De la misma manera, es un proceso natural muy importante para nosotros, pero las células cutáneas senescentes, es decir, que ya han llegado a este proceso, impulsan o empiezan a desarrollar los procesos naturales de envejecimiento, que son los que nosotros podemos decir como los signos visibles del envejecimiento cutáneo. Lo que nosotros hacemos con Cutiguar es no solo reducir el número de células que entran en este proceso de senescencia, sino también reducir el impacto negativo que estas células tienen en la misma. Lo que nosotros hacemos es reducir la producción de mediadores inflamatorios y destructivos, que son al fin y al cabo los que rompen la arquitectura de nuestra piel y son los que luego traen problemas como por ejemplo pérdida de firmeza, desarrollo de arrugas, etc. Otros conceptos como por ejemplo irregularidad de la coloración de la piel, que parece un concepto bastante banal, muchas veces no le damos importancia, pero es fundamental a la hora de trabajar con productos antiedad. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues fundamentalmente disminuyendo o intentando prevenir el estrés o daño que se produce en nuestras células. Evidentemente, con la cantidad de muchos estudios in vitro que hemos realizado, nosotros lo que podemos hacer es reducir la producción de mediadores o de activadores de los procesos dañinos para las células que tienen una influencia directa en el aspecto físico externo. Y antes habló de que hicieron varios estudios in vitro. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron de esos estudios? O sea, ¿qué lo hace tan único este nuevo ingrediente? Bueno, la verdad es que respecto a los estudios in vitro, la verdad tenemos muchísimos. Nosotros, como sabemos, en CLR Berlín, para nosotros es muy importante hacer estudios realmente relevantes, específicos, bien estudiados, que realmente puedan demostrar que podemos combatir el problema específicamente para poderle dar una solución. Por ello, por ejemplo, lo que nosotros hemos conseguido, uno de los estudios que hemos hecho nosotros in vitro con Cutiguar, es la reducción de la producción de la proteína GATA4. ¿Qué quiere decir? La GATA4 será la proteína que lleva a las células de la piel a un estado de senescencia, que como acabamos de hablar, es las que luego empezaría a formar una serie, empezaría a producir mediadores que son las que daría problemas a nuestra piel, a nuestras células y posteriormente a nuestra piel. Una de las principales cosas que nosotros hacemos es la reducción, estudiar la formación de la proteína GATA4. Además también nosotros hemos conseguido, por ejemplo, estudiar que con Cutiguar podemos aumentar la formación, por ejemplo, de ácido hialurónico, además también de colágeno de tipo 1. Por lo tanto, tenemos, ya digo, una gran variedad de test in vitro, no solo in vivo, pero por supuesto también in vitro, que demuestran que nuestro producto Cutiguar realmente funciona para las propiedades que lo estamos nosotros promocionando. Ok, pero ¿el ingrediente actúa solamente en el proceso de envejecimiento por estrés? Bueno, lo que nosotros decimos es que el estrés es realmente importante, tanto el estrés extrínseco como el estrés intrínseco. Y no solo, también hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de envejecimiento, un tercer factor que es el tiempo. Entonces nosotros con Cutiguar pusimos estos tres problemas sobre la mesa y lo que nosotros vimos es que de una parte nosotros podemos trabajar con los factores extrínsecos. ¿Cuáles? Por ejemplo, problemas derivados del efecto de la luz ultravioleta que viene del sol, que es el responsable, por cierto, del 80% de los signos visibles del envejecimiento en la piel. Además, hay otros factores extrínsecos, como estamos hablando, como podría ser, por ejemplo, pues la polución, el clima, humedad, simplemente un humo del tabaco, es decir, muchos factores externos que son los que dañan nuestra piel. Además tenemos factores internos. Por ejemplo, factores internos nos referimos en muchos de los estudios que también nosotros tenemos in vitro y en vivo al cortisol. Está directamente ligado al estrés psicológico, por ejemplo, de la mala calidad del sueño. Y eso evidentemente tiene una repercusión directa, un link directo, podríamos decir, con el envejecimiento. Por lo tanto, por ejemplo, también, entre paréntesis, podríamos decir que las personas mayores muestran altos niveles de cortisol. Hemos estado hablando de tres puntos diferentes, factores externos, internos
y tiempo, y nosotros, por lo que sabemos, Cutiguard es el único producto en el mercado de activos de la industria cosmética que trabaja en nuestros tres, vamos a decir, diferentes escenarios para proteger nuestra piel de la acción de los procesos de envejecimiento. ¿Y cómo se expresa el envejecimiento de la piel y qué relación tiene con el aspecto de la piel? Bueno, esto es realmente interesante, creo que es un punto que cualquiera persona podría, digamos, contestar a grandes rasgos. Lo que la gente, por ejemplo, diría, el primer más famoso quizá fuese las arrugas. Otro punto muy importante, arrugas, por ejemplo, pero más específicamente alrededor de los ojos. Otro problema, las patas de gallo. Por cierto, nosotros con Cutiguard, que es una cosa realmente complicada, conseguimos reducir el volumen, la longitud, el área, incluso la profundidad de estas patas de gallo. Otro problema importante, flacidez de nuestra piel. Y por último, un problema realmente importante, como ya hemos comentado al principio, la homogeneidad de la coloración de nuestra piel. Por lo tanto, cuando nosotros hemos hecho estos estudios in vivo, es importante recalcar que lo hemos hecho en un entorno urbano, en concreto lo hicimos en unos estudios en París, en una época donde realmente el clima puede deteriorar la piel. ¿Cuál? Lo hicimos en otoño, en un periodo entre septiembre y octubre, donde la piel realmente está más estresada. Entonces, en este aspecto fue lo que nosotros estudiamos el uso de Cutiguard en estudios in vivo y vimos que incluso en estos meses en donde la piel naturalmente está más tensa, está más deteriorada, estas condiciones meteorológicas le hacen tener una serie de problemas, conseguimos desacelerar el proceso de envejecimiento en nuestra piel. Una vez más, creemos que Cutiguard es el primer activo del mercado que ha sido desarrollado, que los resultados in vivo han sido desarrollados en un ambiente realmente extremo, como podría ser, ya digo, el entorno urbano de una grande urbe, como podría ser París, y en una época del año realmente difícil para nuestra piel. Esto, por acabar esta pregunta, quizá podríamos unirlo a la parte inicial que hemos hablado en esta entrevista, viene de una alga que se desarrolla en ambientes completamente extremos. Entonces, incluso en esos ambientes consigue la alga desarrollarse y, por lo tanto, esto aplicado a la industria cosmética puede mejorar la calidad de nuestra piel, incluso en ambientes extremos. De ahí el gran beneficio. Qué interesante. ¿Han obtenido resultados de todos estos parámetros? Sí, son algo que bueno, los veremos luego en detalle en nuestros estudios in vivo, pero quizá lo que creo que puede llamar más la atención a la gente y los resultados mejores que hemos obtenido con nuestros estudios in vivo, con los estudios in vivo que hemos realizado hasta ahora, sería la reducción de arrugas de la piel, aumentar la firmeza de nuestra piel, es decir, revertir esa pérdida de firmeza que tan conocida es cuando hablamos de envejecimiento, incluso, como comentábamos, mejorar la pérdida o dar una homogeneidad más de coloración a nuestra piel. Como digo, Cutiguard, que nosotros sepamos, es el único activo que trabaja en estos tres puntos tan importantes y realmente tan conocidos que trae el envejecimiento natural. Me encanta. Siempre están innovando con soluciones muy exitosas como fueron Cutivion, Anonasens, ProRenew Complex. Pero por cierto, les dejamos los enlaces para que puedan ver las entrevistas por separados de cada uno de los productos. Pero este año ustedes presentaron una nueva investigación sobre ProRenew Complex para el cuidado del cuero cabelludo para formulaciones de enjuague. ¿Qué descubrieron sobre este activo que certifica aún más lo potente y seguro que es? Sí, esto es un tema realmente interesante porque, bueno, como ya hemos hablado en otras entrevistas y como creo que ya es bastante conocido, ProRenew Complex puede ser aplicado, lo hemos trabajado hasta ahora en pie en diferentes aplicaciones, puede mejorar fundamentalmente lo que nosotros hemos trabajado es mejorar la calidad de la piel, sobre todo en el proceso de regeneración natural de nuestra piel. ProRenew Complex ayuda en este proceso natural de regeneración de la piel. Además, siendo un activo postbiótico, consigue recuperar el microbioma de nuestra piel cuando ha tenido problemas y, como comentabas, los últimos estudios que hemos realizado los presentamos a final del año pasado, el 2021, hemos trabajado en formulaciones champú para, evidentemente, en el cuero cabelludo y ver cómo esto afecta, cómo ProRenew Complex puede trabajar en el cuero cabelludo. Lo que nosotros hemos visto
El primer tema quizá más interesante, que también en cualquier modo puede ser aplicado incluso luego al tema de piel en otras partes del cuerpo, es el tiempo de contacto. Hay que tener en cuenta que las formulaciones champú son fórmulas rinse-off, donde el tiempo de contacto es realmente breve. Incluso en un mes de una aplicación, de aplicando en días alternos Pro-Renew Complex en una fórmula champú, donde los tiempos de contacto son realmente breves, hemos conseguido obtener resultados realmente interesantes. ¿Cuáles? Evidentemente, Pro-Renew Complex trabaja también en el cuero cabelludo y lo que nosotros hemos visto es una mejora neta de la calidad del cuero cabelludo. Por ejemplo, reducción de la cantidad de cuero cabelludo graso. Evidentemente es uno de los principales problemas cuando tenemos problemas en nuestro cuero cabelludo, la superproducción de grasa, y nosotros hemos conseguido reducirla. Y luego además otros factores que por supuesto están en los estudios que ya hemos publicado, de mejora de calidad en general, incluso de la gente que estaba utilizando Pro-Renew Complex. Se analizó no solo desde un punto de vista, vamos a decir, únicamente de estudios, sino también a la gente se le preguntó, se le cuestionó qué sentía utilizando Pro-Renew Complex en aplicaciones para cuero cabelludo, y toda una gran cantidad de la gente, un porcentaje realmente importante, sentía una mejora de la calidad de su cuero cabelludo utilizando Pro-Renew Complex, incluso en fórmulas champú con tiempos de contacto realmente breves. Por lo tanto, estamos muy contentos de esos estudios y, por supuesto, completan la gran versatilidad que ya tenía Pro-Renew Complex a la hora de ser utilizado en diferentes fórmulas. Sí, excelente. Creo que era el 95%, ¿verdad?, de mejora. Eso es. De la calidad del cuero cabelludo, eso es. Sí, los felicito. Bueno, y para cambiar de tema, ya pasó el primer webinar del año sobre tendencias, se lo dije por privado, pero ahora quiero hacerlo públicamente. Felicitaciones por el éxito, sobre todo felicitaciones por el gran contenido de valor que ofrecieron a los fabricantes, increíble. No veo la hora que llegue el próximo webinar para conocer más, pero ¿qué le parece si les contamos a la comunidad sobre los 5 webinars restantes que se aproximan? ¿Cuáles son? Bueno, sí, ha sido realmente una cosa muy interesante, una iniciativa muy interesante que tuvimos desde CLR Berlín, y como ya alguno probablemente sepa, lo que nosotros hemos hecho han sido 6 webinars, de momento hemos hecho solo el primero, que haremos cada 2 meses para la comunidad, en este caso latinoamericana, y la verdad que creemos, estamos convencidos que fue un auténtico éxito porque hubo más de 100, casi 150 personas conectadas a la vez para escuchar el primer webinar, que era acerca de tendencias 2022, y ahora a lo largo de este 2022 iremos hablando de otros puntos que creemos realmente importantes para el mercado latinoamericano. Por ejemplo, a final de abril estaremos hablando de cuidado del cabello y cuero cabelludo. Por supuesto, hablaremos de Pro-Renew Complex, de los estudios que acabamos de hablar ahora mismo. A final de junio empezaremos a hablar, el 30 de junio en concreto, cuidado de la mujer y cuidado íntimo. Y así, como comento, cada 2 meses, posteriormente, ampollas serum de alta concentración, cuidado del hombre en octubre, y en diciembre, cuidado de la piel madura. Así que os invito en cualquier caso a ver las fechas para saber cada uno, y cualquiera que necesite, por supuesto, la invitación, pues a través de Cosmetic Latam o directamente a través de CLR Berlín. No hace falta ningún tipo de registro, simplemente con pedir las invitaciones gratuitamente pueden acceder a los eventos, incluso participar con preguntas, comentarios, por supuesto, como cada uno lo considera más oportuno. Así que invito a todo el mundo a que activamente participe, aunque solo sea escuchando los siguientes webinars, porque creemos realmente que es una actividad realmente importante. No, y además las preguntas que les realizaron son muy interesantes, de mucho valor. Así que ya saben, si quieren recibir la invitación para participar del webinar y no perderse todo el contenido exclusivo que puede ofrecer Francisco, tienen que pedir solamente la invitación a Francisco, al distribuidor o a nosotros, y le enviamos toda la información por mail. Quería decirle otra cosa y me trabé. Muchas gracias, Francisco, por esta oportunidad, y nos vemos pronto con más novedades, ¿verdad? Exactamente, muchas gracias a vosotros, nos vemos pronto en todos los webinars que ya tenemos organizados, y un saludo a todos. Gracias. Aquí les dejamos los videos de los ingredientes que hablamos anteriormente, no se lo pierdan, vayan a verlo, cualquiera, tienen que verlo. Tenés.